Entre los muros silenciosos de una mansión olvidada en el Upper West Side, una mujer solitaria lucha contra el eco de su pasado y el peso de su destino. Afuera, la nieve cae sin descanso, cubriendo las ruinas de una ciudad que ya no recuerda su nombre. Pero esa noche, un desconocido toca a su puerta, un hombre marcado por la desgracia, que oculta un secreto capaz de cambiarlo todo. Dos almas heridas, unidas por el invierno más cruel de sus vidas, deberán elegir entre el orgullo o la redención, entre el silencio o el amor. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Crees que el amor puede renacer incluso entre las cenizas del pasado? Nueva York, invierno de 1893. La ciudad entera parecía cubierta por un velo de ceniza blanca, donde la riqueza de antaño se desdibujaba entre las ruinas silenciosas del crack financiero. En el Upper West Side, las grandes casas de piedra rojiza guardaban secretos tras sus ventanales empañados. Algunas aún resistían el embate del tiempo y la ruina. Otras, como la mansión Whitmore, sobrevivían apenas sostenidas por la dignidad de quienes se negaban a rendirse. Eva Whitmore, de 42 años, permanecía de pie frente a una ventana escarchada del segundo piso. Observaba cómo la nieve se acumulaba sobre los escalones del pórtico, mientras sus dedos sostenían una taza de porcelana sin asa, reliquia de un servicio que otrora había adornado las cenas de gala de su juventud. Llevaba un vestido de lana azul marino, de mangas largas y cuello alto, sobrio y ajado, que había remendado ella misma con hilos invisibles a los ojos del mundo, pero inconfundibles para sus propias manos. Sobre los hombros, un chal de lana gris la protegía del frío que se colaba por las paredes. No usaba corsé desde hacía años. No tenía sentido oprimir el pecho cuando ya no quedaba nadie ante quien erguirse. La mansión, antaño testigo de celebraciones, banquetes y veladas musicales, se había transformado en un espacio de silencios y recuerdos. Sus techos altos y molduras de yeso seguían ahí, pero las cortinas habían sido sustituidas por telas más pesadas que aislaban el viento, y los candelabros cubiertos de polvo colgaban como fantasmas dormidos del techo. Aquel día, la tormenta había comenzado al caer la tarde. La señora Whitmore acababa de encender la estufa de hierro fundido del recibidor cuando escuchó los golpes en la puerta principal. No fueron golpes enérgicos ni insistentes, más bien una súplica suave, repetida apenas 2 veces. Se quedó inmóvil unos segundos. Nadie debía llamar a esa hora, ni siquiera los inquilinos solían hacerlo, sabiendo que ella cenaba temprano y que la casa, aunque modesta, aún imponía respeto. Abrió lentamente, sosteniendo el picaporte con una mezcla de firmeza y temor. Ante ella, un hombre cubierto por un abrigo largo empapado se mantenía de pie. El sombrero de ala caída no lograba ocultar del todo su rostro anguloso, marcado por la fatiga. El vaho de su respiración se mezclaba con la nieve que seguía cayendo sin tregua. Tenía la barba crecida, los labios ligeramente partidos por el frío y las manos desnudas temblando contra el pecho. «Disculpe la hora, señora. No busco más que un rincón donde pasar la noche», murmuró con voz baja, pero clara. Eva no respondió de inmediato. Sus ojos, entrenados para reconocer el peligro, recorrieron con rapidez la figura del forastero. No parecía un ladrón, ni un mendigo cualquiera. Había en su postura algo contenido, casi educado, como si incluso en la miseria conservara un vestigio de otra vida. Dudó. Miró hacia el interior de la casa, luego al vendaval que silbaba detrás del hombre. «¿Tiene alguna identificación?», preguntó con la voz templada. «Mi nombre es Jonathan Hale. Solo eso puedo ofrecerle», respondió sin bajar la mirada, pero tampoco desafiándola. Eva apretó los labios. En otros tiempos habría ordenado que lo echaran sin más, pero en aquella ciudad, donde hasta los nombres ilustres caían como hojas secas,
Negarle abrigo a un alma errante parecía un acto de crueldad más grande que cualquier temor. «¿Puede entrar?», dijo al fin. «Hay una habitación libre en el tercer piso. Tendrá que compartir el baño y no esperará cena». «No espero nada, señora», dijo él, con un leve gesto de cabeza. Eva se hizo a un lado. El hombre entró sin mirar alrededor. Su paso era firme, pero contenía un leve arrastre en el pie izquierdo. Un detalle insignificante que no pasó desapercibido para ella. Cerró la puerta tras él con manos frías y el viento quedó fuera, al menos por un momento. Le indicó la escalera de servicio y mientras él subía en silencio, ella encendió una lámpara de aceite y colocó leña en la estufa del pasillo. El crujido de la madera al encenderse fue el único sonido que los acompañó durante varios minutos. En la soledad de su alcoba, Eva se sentó frente al espejo de su tocador, observando su propio reflejo con una extraña sensación de inquietud. Hacía años que no permitía que un desconocido durmiera bajo su techo. Pero había algo en aquel hombre, no su nombre, no su voz, sino algo en su compostura, en su modo de soportar el frío sin quejarse, que le resultaba vagamente familiar. Tal vez era solo la fatiga, o el peso invisible de la responsabilidad que no descansaba jamás. Esa noche, mientras la ciudad se apagaba bajo el manto blanco del invierno, Jonathan Hale se recostó en una cama modesta, envuelto en mantas que olían a lavanda y a polvo antiguo. En su maleta, escondida bajo el lecho, descansaba un pequeño medallón de plata con la letra H grabada. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos, como si fuera un ancla o un recuerdo imposible de abandonar. Luego lo guardó de nuevo, cerró los ojos y se dejó vencer por el sueño. Y en la planta baja, Eva encendió una vela y escribió una línea en su diario. «Hoy dejé entrar a la tormenta y tenía rostro de hombre». El amanecer llegó envuelto en un velo de silencio. La nieve continuaba cayendo con la misma parsimonia implacable de la noche anterior, cubriendo los tejados de Nueva York con un manto espeso que silenciaba hasta el más leve rumor. Las chimeneas exhalaban columnas de humo tímido y blanco, como si también se rindieran ante el peso del invierno. En la mansión Whitmore, las paredes crujían con el cambio de temperatura y las cañerías susurraban sus quejas como viejas damas de sociedad acostumbradas a mejores días. Eva descendió con paso firme por la escalera de madera, vestida con un sencillo vestido de lana gris ceniza, ceñido a la cintura con un cinturón de cuero que había sido de su esposo. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sujeto con horquillas gastadas, y en sus manos sostenía una bandeja con una taza de té y un pedazo de pan con mantequilla. No solía ofrecer desayuno a los inquilinos, pero algo en el recuerdo del hombre empapado bajo la nieve le impedía actuar como de costumbre. No era compasión, tampoco curiosidad. Era otra cosa, más sutil, más inquietante. Una sombra que se le había quedado en la piel desde el momento en que cruzó la puerta. Tocó con los nudillos la puerta del cuarto del fondo en el tercer piso. Esperó un instante y cuando estaba por dejar la bandeja en el suelo, escuchó pasos acercarse con cautela. La puerta se entreabrió y del otro lado apareció Jonathan Hale, ahora vestido con una camisa blanca remendada y un chaleco oscuro. Sus ojos, de un azul pálido como el hielo, se detuvieron un segundo en los de ella. «Le traje algo caliente. No es gran cosa, pero ayudará», dijo Eva sin alzar la voz. Jonathan asintió sin una palabra y tomó la bandeja con manos cuidadosas. Sus dedos rozaron por un instante los de Eva, y aunque fue un gesto breve y sin intención, a ella le pareció que una corriente silenciosa le ascendía por el brazo. No dijo nada más. Dio media vuelta y descendió las escaleras, disimulando el leve temblor de su respiración.
Pasaron los días y Jonathan se convirtió en una presencia discreta, casi fantasmal, dentro de la casa. No hablaba más de lo necesario, no preguntaba, no se entrometía, pero su silencio no era el del desinterés, sino el de alguien que escucha, que observa, que espera. Eva lo descubría cada mañana en distintos rincones, reparando la bisagra de una puerta que llevaba meses chirriando, enderezando la lámpara de aceite del vestíbulo que colgaba torcida, retirando con una pala la nieve acumulada en los peldaños de entrada. No lo hacía con arrogancia ni con intenciones de ganarse nada. Lo hacía como quien encuentra en el trabajo callado una forma de redención. Fue en el cuarto día, cuando Eva lo encontró en el patio trasero, arrodillado frente a un niño de unos 8 años, hijo de una de sus inquilinas. El pequeño tenía entre sus manos un cuaderno raído y un lápiz sin punta. Jonathan le hablaba en voz baja, con paciencia, señalando las letras con el dedo. Cuando Eva se acercó, él se puso de pie con lentitud, quitándose el sombrero con gesto respetuoso. —¿Interrumpo algo? —preguntó ella conteniendo una nota de reproche. El joven Thomas no sabía escribir su apellido, solo eso. No pretendía molestar, respondió Jonathan con voz serena, sin perder la compostura. Eva asintió, sin decidir aún si aquel gesto era una intromisión o una bendición. Observó al niño correr feliz con su cuaderno y luego volvió la mirada a ese hombre de modales impecables, cuya ropa seguía siendo la de un obrero, pero cuya postura revelaba otra historia. Había en él una dignidad que no concordaba con su aparente pobreza, una elegancia que no podía fingirse. Esa noche, mientras revisaba sus cuentas junto a la lámpara de aceite, Eva recordó cómo su esposo, en sus últimos meses, había hablado de la fragilidad del mundo financiero. El nombre de Jonathan Hale no le decía nada en ese momento, pero en las semanas anteriores se había hablado en voz baja de ciertos hombres caídos, de familias arruinadas que desaparecían de la noche a la mañana. La prensa evitaba escándalos abiertos, pero los rumores corrían como agua bajo puertas cerradas. El apellido Hale había aparecido en una columna semanas atrás, vinculado a la industria del acero. Pero Eva nunca prestaba demasiada atención a los nombres de hombres ricos. Su mundo ya no pertenecía a ese universo y no tenía interés en volver a él. Al quinto día, una de las vecinas, la señora Blythe, una mujer delgada con lengua afilada y mirada como aguja, llegó hasta la verja de la casa con una cesta de manzanas. Mientras hablaban en el zaguán, la mujer echó un vistazo hacia el interior y bajó la voz. —¿Es cierto que ha hospedado a un forastero? Se lo preguntan en el mercado —dijo con una sonrisa que pretendía ser amable. —Sí, señora Blythe. Le alquilé una habitación. Paga puntual y no causa problemas —respondió Eva con frialdad. Solo espero que no le traiga disgustos, querida, con tantos hombres desesperados en las calles. Dejó la frase inconclusa, dando un sorbo exagerado a su té. Eva no respondió. Agradeció las manzanas y cerró la puerta con suavidad. Su pulso se aceleró. No le temía al escándalo, pero conocía bien cómo comenzaban los susurros y cómo podían destruir una reputación que a duras penas había logrado mantener intacta. Esa misma noche, Eva decidió interrumpir el silencio. Subió al tercer piso y llamó a la puerta de Jonathan. —¿Tiene un momento? Él abrió sin sorpresa. Su expresión era serena, pero su mirada revelaba una vigilancia constante, como la de quien nunca termina de bajar la guardia. —Pase, señora Whitmore —dijo con tono firme. El cuarto estaba limpio, ordenado con una disciplina casi militar. Sobre la pequeña mesa de madera había un cuaderno y un lápiz, junto a una vela encendida. No había objetos personales a la vista, solo el abrigo colgado de un gancho y una Biblia cerrada en el alféizar de la ventana. Quiero saber si alguien lo busca, si ha dejado atrás algún problema que pueda alcanzarlo aquí, dijo Eva, sin rodeos. Jonathan sostuvo su mirada por un largo instante.
No hay nadie que me busque, señora, y si alguna vez lo hubo, ya no tengo nada que ofrecer, ni fortuna, ni nombre, ni enemigos. Solo el deseo de empezar de nuevo donde nadie me reconozca. Sus palabras no eran defensivas ni lastimeras, solo honestas, sin adornos. Eva sintió que su corazón, tan acostumbrado al hielo, se ablandaba un poco. Asintió y giró para marcharse. «Gracias por reparar la lámpara del vestíbulo», murmuró antes de cerrar la puerta. «Gracias por no cerrarme la suya», respondió él casi en un susurro. En los días siguientes, la ciudad siguió cayendo. Las tiendas cerraban, los bancos se derrumbaban y los nombres poderosos comenzaban a desaparecer de las crónicas sociales. Pero en la mansión Whitmore, un huésped inesperado comenzaba a ocupar un espacio invisible, como una sombra que no causa miedo, sino que ofrece una forma distinta de compañía. Eva no sabía aún qué significaba aquella presencia. Solo sabía que algo en su rutina había cambiado, y que en medio del invierno más cruel, la presencia de aquel hombre empezaba a calentar estancias que creía condenadas al silencio. El invierno comenzaba a perder fuerza, pero la nieve aún cubría las calles como una alfombra silenciosa. La luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas altas de la mansión Whitmore, tiñendo las paredes con un resplandor melancólico. Eva subió al desván con una escoba en la mano y una determinación extraña en el pecho. Hacía años que evitaba ese lugar. El techo bajo, las vigas polvorientas y el olor a madera húmeda eran testigos de un tiempo que había preferido olvidar. Sin embargo, aquel día, algo la empujó a enfrentarlo. Tal vez la necesidad de poner en orden lo que quedaba de su vida. Tal vez la curiosidad por ver si aún había algo que mereciera ser recordado. El aire estaba helado. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo que danzaba en el aire como ceniza suspendida. Se arrodilló frente a una vieja caja cubierta con un trapo amarillento. Las iniciales de su esposo aún se distinguían en una esquina. E.W. La abrió con cuidado, temiendo que el contenido se deshiciera entre sus manos. Dentro, envueltas en papel de seda rasgado, estaban las porcelanas que habían pertenecido a su ajuar de boda. Copas finas, tazas de té, un florero con motivos orientales, todas fracturadas, desportilladas o rotas en pedazos. El tiempo y los traslados habían hecho su obra. Lo que alguna vez fue símbolo de prosperidad, ahora era un retrato de ruina. Eva tomó entre sus dedos una taza rota. Aún conservaba la delicadeza del esmalte, pero la grieta la atravesaba como una cicatriz. La acercó a su pecho y sintió un nudo en la garganta. No era por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Las risas perdidas, los rostros que ya no estaban, las promesas que el destino se había llevado sin pedir permiso. Una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, cayendo sobre la porcelana y mezclándose con el polvo. Jonathan apareció sin que ella lo notara. Había subido al desván con la intención de reparar una ventana rota, pero se detuvo al verla. No hizo ruido, se quedó en el umbral, observándola. Había algo en esa escena que lo conmovía profundamente. La figura de esa mujer de porte sereno, con el rostro iluminado por un rayo de luz invernal, sosteniendo entre las manos los fragmentos de su propio pasado. No era la tristeza lo que lo detenía, sino la dignidad con que ella la soportaba. Eva levantó la vista y lo vio allí, inmóvil, con la herramienta aún en la mano. Se sobresaltó ligeramente, intentando disimular su emoción. «No la oí subir», dijo, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. «No quise interrumpirla», respondió él con voz grave y contenida. Jonathan se acercó despacio. Sus pasos sobre el suelo de madera resonaron con suavidad. Cuando estuvo lo bastante cerca, tomó una de las copas quebradas y la observó bajo la luz. Las vetas del vidrio parecían hilos de nieve congelada. A veces, las cosas rotas conservan más verdad que las intactas.
murmuró sin apartar la mirada de la copa. Eva lo observó sin saber si aquellas palabras eran un consuelo o una confesión. Sintió que el aire entre ambos se volvía más denso, más íntimo. Bajó la vista hacia los fragmentos desperdigados y dijo con voz apenas audible: «Mi esposo trajo este juego desde Londres, hace muchos años. Era su manera de decirme que el mundo nos pertenecía. Nunca pensé que el mundo podía desvanecerse tan rápido». Jonathan dejó la copa en su lugar y la miró. Sus ojos, tan azules como el hielo del Hudson, tenían un brillo cálido y triste. «Nada dura para siempre, señora Whitmore, pero hay cosas que resisten, aunque cambien de forma». Ella esbozó una sonrisa fugaz, sin alegría. «Como los recuerdos, ¿verdad?», susurró. «O como las cicatrices», añadió él, y un silencio largo y profundo los envolvió. Eva respiró hondo, y como si una compuerta interior se abriera de golpe, comenzó a hablar. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, como si las hubiera contenido durante demasiado tiempo. Le habló de su esposo, de los días en que la mansión vibraba con risas y visitas, de los bailes en los que los Whitmore eran el orgullo de la sociedad. Le contó cómo la fiebre tifoidea se llevó a su esposo en apenas una semana, dejándola sola, sin hijos, sin dirección. Luego vinieron los errores financieros, las inversiones arriesgadas, los socios que desaparecieron y la humillación de ver su apellido asociado a la ruina. Después de su muerte, todo se volvió silencio. Dijo con voz temblorosa: «Tuve que aprender a vivir entre los ecos. A veces creo que la casa llora por nosotros». Jonathan escuchaba sin interrumpirla, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella. No había compasión en sus ojos, sino algo más profundo: comprensión. Cuando terminó, ella se sintió extrañamente aliviada, aunque el peso de sus palabras aún flotaba en el aire. «Perdóneme», dijo, recuperando el tono práctico. «No sé por qué le cuento todo esto. Tal vez porque hacía falta que alguien lo escuchara», respondió él con suavidad. Por un momento, el silencio volvió a reinar, pero ya no era frío ni incómodo. Era un silencio compartido, humano. Jonathan se inclinó y comenzó a recoger con cuidado los fragmentos de porcelana, colocándolos en la caja con una delicadeza casi reverente. Eva lo observó hacerlo y sintió un extraño calor en el pecho. No era atracción, no todavía. Era algo más antiguo, más puro, la sensación de no estar completamente sola. Cuando terminaron, ella cerró la caja y se quedó mirando las manos de él. Eran manos fuertes, curtidas, pero cuidadosas. No parecían las de un vagabundo. Había en sus gestos una precisión aprendida, un control que solo da la educación o la experiencia, en lugares donde cada movimiento tiene un significado. «No debería ayudarme», dijo ella con una sonrisa tenue. «Es usted mi huésped, no mi criado». Jonathan se incorporó despacio, limpiándose el polvo de las rodillas. «A veces ayudar es una forma de agradecer», contestó. Eva asintió, incapaz de responder. Bajaron juntos las escaleras en silencio. En el vestíbulo, el aroma a leña quemada los envolvió con una calidez inesperada. El reloj de pared marcó las 6 en punto con un sonido grave, y el crepitar del fuego llenó los espacios vacíos entre sus pensamientos. Esa noche, cuando Jonathan regresó a su habitación, se sentó al borde de la cama. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse y el goteo del agua contra la cornisa sonaba como un reloj lento. Sobre la mesa de noche descansaba su maleta. La abrió con gesto mecánico y de entre las pocas pertenencias que poseía extrajo un pequeño medallón de plata. Lo sostuvo en la palma de su mano, observando las iniciales grabadas. JH. Su reflejo se deformaba sobre el metal bruñido. Durante unos segundos lo contempló con una mezcla de nostalgia y tormento. Ese objeto, tan simple, contenía todo lo que había sido y todo lo que había perdido.
Lo apretó con fuerza, como si así pudiera retener el pasado que se le escapaba entre los dedos. Luego lo guardó nuevamente en la maleta y la cerró. Se levantó, caminó hacia la ventana y apartó la cortina. Desde el tercer piso podía ver el resplandor lejano del río Hudson. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas cansadas en medio de la niebla. Jonathan pensó en las palabras de Eva, en su tristeza serena, en la manera en que sostenía los fragmentos rotos sin intentar ocultar su fragilidad. Le recordaba algo que había olvidado, la fuerza que puede existir en lo que se quiebra, pero no se destruye. Apagó la vela y se recostó con el rostro hacia el techo. El silencio de la casa era profundo, pero no hostil. Le pareció escuchar el eco de un piano lejano, una melodía difusa que tal vez provenía de su memoria. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo el sueño no le trajo pesadillas, sino la imagen de una mujer en un desván, sosteniendo una taza rota con ternura. Una mujer que había sobrevivido al invierno más cruel sin perder su alma. Una mujer que, sin saberlo, comenzaba a iluminar las ruinas de su propio corazón. La ciudad despertaba envuelta en una neblina densa, como si el invierno se empeñara en ocultar los secretos que la nieve no había logrado sepultar. Las campanas de la iglesia del barrio repicaban con un eco amortiguado, anunciando un nuevo domingo de misa. Sin embargo, en la mansión Whitmore, ese día comenzaba con una inquietud que no tenía nombre ni rostro, pero que se insinuaba en cada rincón, como una presencia invisible. Eva estaba en la cocina, hojeando el ejemplar del Herald Tribune que el repartidor había dejado en el vestíbulo. Lo hacía sin verdadera atención, más por costumbre que por interés, mientras el aroma del pan horneado comenzaba a llenar el aire. Sus dedos manchados de harina pasaban las páginas lentamente hasta que una columna del segundo pliego captó su mirada. El título, en letras más grandes de lo habitual, decía: Jonathan Hale, el magnate del acero que desapareció entre las ruinas de su imperio. Eva frunció el ceño. Sorprendida por lo familiar del nombre, leyó el artículo completo sin saltarse una sola línea. La nota, escrita con cierto aire sensacionalista, relataba la fulminante caída de uno de los nombres más poderosos de la industria neoyorquina. Su empresa había colapsado tras una cadena de traiciones internas y movimientos financieros mal calculados. La noticia afirmaba que Hale había sido visto por última vez abandonando su despacho, sin escoltas, sin maleta, sin destino. Desde entonces ningún periodista había logrado rastrearlo. La mayoría lo daba por muerto o exiliado. Eva sintió una leve opresión en el pecho. No podía decir con certeza por qué el artículo la había afectado tanto. El nombre, aunque ahora lo reconocía como el de su huésped, no despertó de inmediato ninguna sospecha real. Jonathan era un nombre común, y Hale bien podía ser una coincidencia. El hombre que vivía en su tercer piso no podía ser el mismo magnate descrito en la prensa. No tenía sentido. Ni sus ropas, ni su comportamiento, ni sus silencios ostentaban la arrogancia de los poderosos. Lo que él desprendía era otra cosa. Derrota quizás, o un exilio interior que no se anunciaba en los diarios. Guardó el periódico en el cajón y se reprendió por albergar pensamientos tan improbables. Sin embargo, el nombre quedó suspendido en su mente como una gota que no termina de caer. Esa noche, el viento azotaba las ventanas con furia. Jonathan salió a comprar leña antes de que cerraran las pocas tiendas del barrio que aún se atrevían a abrir en domingos invernales. Eva lo vio salir por la puerta lateral, envuelto en su viejo abrigo negro, con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada. No era un hombre que caminara con prisa, pero sí con propósito. Cada paso que daba parecía medido, como si no tuviera intención de dejar huellas. Lo que Eva no vio fue la figura que se separó de la sombra de una farola cuando Jonathan dobló la esquina.
Era un hombre de baja estatura, con un abrigo largo hasta los tobillos y un sombrero que le ocultaba el rostro. Mantuvo una distancia prudente, lo bastante cerca para no perderlo, pero lo bastante lejos para no ser notado. Lo seguía como un sabueso entrenado, con los ojos clavados en su espalda, estudiando cada uno de sus movimientos. Jonathan, aunque fingía no darse cuenta, percibió su presencia. No era la primera vez que sentía la mirada de alguien a sus espaldas, pero esa noche en particular el aire tenía un peso distinto. Tomó un desvío poco habitual, cruzando por un callejón entre dos almacenes. El suelo estaba cubierto de hielo y el viento soplaba con fuerza entre los muros de ladrillo. Se detuvo junto a un tonel oxidado y esperó. El hombre apareció en la boca del callejón con paso cauteloso. Cuando vio que Jonathan lo esperaba, se detuvo. Alzó las manos ligeramente y habló en voz baja. «No vengo a hacer daño». Jonathan no respondió. Solo lo observó con la mandíbula tensa y los ojos entrecerrados. «Soy yo, señor Hale, Edgar. Fui su secretario de prensa en los últimos 2 años». El nombre trajo consigo un recuerdo borroso, como una carta olvidada en un cajón. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente Jonathan con voz seca. «Solo saber si está vivo. Algunos aún creen en usted. Hay quienes desean su regreso». Jonathan soltó una risa sin alegría. «¿Mi regreso? ¿A qué? A las mismas serpientes que me devoraron desde dentro. No todos fueron traidores, señor. Algunos caímos con usted. Otros aún conservan acciones, contactos. Hay formas de volver». Jonathan lo miró por un instante largo en silencio. Luego se acercó hasta estar a pocos centímetros de él. «No necesito aliados, no necesito consejos, solo necesito desaparecer», dijo con dureza. Edgar asintió comprendiéndolo, aunque con pesar. Sacó de su bolsillo una hoja doblada. «Si cambia de opinión, aquí tiene nombres. No me verá de nuevo». Jonathan tomó el papel sin mirarlo. Lo guardó en el interior de su abrigo y giró para marcharse. Edgar se esfumó en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Esa misma noche, mientras Eva cerraba las ventanas del primer piso, escuchó un golpeteo discreto en la puerta principal. Al abrir, encontró a la señora Blythe con una cesta de manzanas y su inseparable bufanda de lana violeta. «Perdón por la hora, querida. Las compré esta mañana y pensé que podría usarlas en su cocina», dijo con una sonrisa envenenada. Eva la invitó a pasar, aunque no con entusiasmo. La mujer dejó la cesta sobre la mesa y echó una ojeada al interior de la casa, como quien busca algo fuera de lugar. «¿Aún tiene a ese inquilino? ¿El del tercer piso?», preguntó con fingida naturalidad. «Sí. No ha causado ningún problema», respondió Eva manteniendo la compostura. «Me pareció verlo anoche en el callejón de Robson Street. Muy tarde para un paseo, ¿no cree?». Eva tensó los labios. No quería dar pie a murmuraciones. «Tiene sus asuntos. No es de mi incumbencia». Claro, pero una nunca sabe. A veces los lobos se visten de corderos, especialmente cuando han estado en la cima y caen. Yo he oído cosas, ¿sabe? Rumores, nombres. Los rumores suelen decir más de quien los repite que de quien los protagoniza», respondió Eva con voz firme. La señora Blythe se removió, incómoda. Tomó sus guantes de encaje y se despidió con un ademán tenso. Cuando la puerta se cerró, Eva respiró hondo. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos por un instante. No sabía exactamente qué la perturbaba más, la sugerencia maliciosa de su vecina o el hecho de que, en el fondo, comenzaba a temer que algo de razón tuviera. Esa noche, mientras preparaba una infusión en la cocina, escuchó pasos en el pasillo. Jonathan entró con el rostro enrojecido por el frío y al verla se detuvo un instante. «¿Desea algo de té?», preguntó ella sin girarse. «No, gracias. ¿Todo bien?». Él dudó unos segundos antes de responder. Solo había mucho viento. Ella asintió sin insistir.
Pero cuando él subió las escaleras, sus miradas se cruzaron brevemente. Fue apenas un segundo, pero en esa mirada había algo contenido. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que empezaba a ocupar un espacio cada vez más difícil de ignorar. En la soledad de su cuarto, Eva se sentó junto a la ventana, con la taza entre las manos. Observó las farolas encendidas y la nieve que aún cubría las aceras. El nombre Jonathan Hale volvió a aparecer en su mente como un eco lejano. No podía confirmar nada, pero tampoco podía negar lo que su instinto empezaba a susurrarle. Y lo que se intuía en el aire, más allá del frío, era que ese hombre traía consigo una historia demasiado grande para esconderse bajo el techo de una casa ajena. La mañana se presentó más clara que de costumbre. Un sol tímido se filtraba entre las cortinas de la sala principal, dibujando sombras pálidas sobre las paredes empapeladas en tonos sepia. Era uno de esos días engañosos en que la luz no lograba calentar el aire, y todo parecía suspendido entre el invierno que aún persistía y la promesa lejana de una primavera que no llegaba. Eva había pasado la noche con un sueño inquieto. El nombre de Jonathan Hale, susurros de callejón, la actitud sigilosa de su huésped y las insinuaciones maliciosas de la señora Blythe le habían dejado una sensación amarga que no lograba sacudirse. Intentó distraerse con la limpieza del comedor, sacudiendo con más fuerza de la necesaria los cojines del sofá y ordenando los libros con una precisión casi compulsiva. Fue entonces cuando escuchó los golpes secos en la puerta principal. Eran 3, espaciados y firmes, como los que daría un hombre que no desea molestar, pero tampoco ser ignorado. Eva se secó las manos en el delantal y caminó hacia la entrada con pasos medidos. Al abrir, se encontró con un caballero de unos 50 años, vestido con un abrigo de lana color tabaco, bufanda oscura y un sombrero de ala corta. Su expresión era correcta, casi diplomática, pero sus ojos grises revelaban una urgencia contenida. «Buenos días, disculpe la molestia. ¿Es esta la residencia de la señora Whitmore?» «Sí, lo es. Mi nombre es Edmund Rowley, soy abogado. Busco al señor Jonathan Hale», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Eva se quedó inmóvil por un segundo. El nombre fue como una piedra arrojada en un estanque. Las ondas se expandieron por su mente con violencia. «¿Dice usted Jonathan Hale?», repitió, intentando conservar la serenidad. «Sí, señora. Entiendo que está alojado aquí. Sé que es inusual. Vengo por una cuestión delicada». Eva no supo qué responder. Podría haber mentido, negar que lo conocía, pero algo la empujó a asentir. «Está en el 3er piso. Suba por la escalera de servicio. Su habitación es la última a la derecha». El hombre agradeció con un gesto y subió sin perder tiempo. Eva cerró la puerta con lentitud, pero no se alejó. Se quedó allí, en el recibidor, en silencio. Luego, impulsada por una mezcla de desconfianza y necesidad, subió también sin hacer ruido y se detuvo en el pasillo contiguo al 3er piso. La puerta entreabierta permitía que las voces llegaran hasta ella. «¿Sabe lo que arriesgo viniendo hasta aquí?», decía el abogado. «La prensa está hambrienta. Sus enemigos aún lo vigilan. Si alguien lo reconoce, todo su plan se vendría abajo». «¿Cree que no lo sé?», respondió Jonathan con tono grave. «¿Cree que es fácil vivir como un fantasma? Entonces, ¿por qué no actuar ahora? La oportunidad es real. Las acciones están por el suelo. Tiene aliados esperando su señal. No me interesa regresar como un mendigo entre carroñeros. No quiero un trono reconstruido con manos sucias. Si vuelvo, será bajo mis propios términos». Eva sintió que la sangre se le agolpaba en las sienes. No entendía cada palabra, pero comprendía lo esencial. Su huésped no era quien decía ser. No era un hombre arruinado en busca de refugio, sino un titán caído que planeaba su resurrección desde las sombras de su casa.
Retrocedió unos pasos, trastornada, bajó las escaleras y se refugió en la cocina. La tetera silbaba sobre la estufa, pero no la retiró. Se quedó allí, sentada con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada perdida en el suelo de madera. Sentía una punzada de traición que no sabía cómo explicar. Él no le debía explicaciones, y sin embargo, ella se sentía herida, como si le hubieran arrebatado algo íntimo. El abogado se marchó por la puerta trasera al cabo de media hora. Jonathan no bajó en todo el día. La casa entera pareció contener el aliento. Fue entrada la noche cuando Eva se decidió. Subió sin anunciarse y llamó suavemente a la puerta. Jonathan abrió de inmediato como si hubiera estado esperándola. «Necesito que me diga la verdad», dijo ella sin rodeos. Él la miró con expresión resignada. No había en su rostro ni sorpresa ni molestia, solo un cansancio antiguo que parecía vivir en sus ojos desde hacía años. «¿Hasta dónde escuchó?», preguntó él con la voz apenas audible. «Lo suficiente para saber que no es un hombre común y que ha mentido». Jonathan dio un paso atrás y la invitó a entrar. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de aceite. Eva se quedó de pie junto a la ventana, sin quitarse los guantes ni el abrigo. «Mi nombre completo es Jonathan Edward Hale. Fui presidente de Hale Steel and Transport hasta hace un año. Me traicionaron. Mis socios, mis contadores, incluso mi cuñado, me dejaron expuesto, desangrando en la prensa, en los tribunales. Y cuando me vi acorralado, vendí lo que pude y desaparecí. Me negué a ser el espectáculo de la ruina pública». Eva lo escuchaba en silencio. No había dramatismo en sus palabras. Las decía con un tono seco, casi clínico, como quien se ha contado su historia tantas veces que ya no le duele repetirla. «No planeaba quedarme aquí. Solo era una noche. Pero usted me ofreció algo que no había sentido en mucho tiempo: respeto y silencio. ¿Y ahora? ¿Qué planea hacer?», preguntó ella, con una rigidez que no lograba disimular. «Estoy recomprando poco a poco fragmentos de mi antigua empresa, a través de terceros, en bolsas pequeñas, en ciudades donde nadie pregunta nombres. Si logro recuperar el control antes de que ellos lo sepan, podré limpiar mi nombre. Pero no quiero volver a ser el hombre que fui, quiero algo distinto, más limpio, más justo». Eva lo miró con intensidad. No había arrogancia en su discurso, había convicción y también miedo. «¿Por qué no me lo dijo? Porque usted representa lo único que no está contaminado por ese mundo, su casa, su silencio, su manera de ver a los demás. Aquí no soy Hale, solo soy Jonathan. Y quería aferrarme a eso, aunque fuera por un tiempo». Ella desvió la mirada, incapaz de sostener la suya. «No puedo ser cómplice de una mentira», murmuró. «Lo entiendo». Hubo un largo silencio. Él no insistió, no suplicó, solo la observó con una tristeza serena. «Le pediré que se marche», dijo ella con voz baja pero firme. «No porque me tema por mí, sino porque temo por usted. Este lugar ya no puede protegerlo». Jonathan asintió, se acercó al perchero y tomó su abrigo. «Me iré al amanecer». Eva bajó las escaleras con el corazón encogido. Cuando cerró la puerta de su habitación, se permitió llorar. No por el hombre que partía, sino por lo que su partida revelaba de ella misma. En algún rincón silencioso de su alma, sin darse cuenta, había comenzado a necesitarlo, y ahora debía aprender otra vez a perder sin hacer ruido. En el tercer piso, Jonathan permaneció de pie frente al espejo ovalado de la cómoda. Se desabotonó el chaleco y sacó del bolsillo interior el medallón de plata. Lo sostuvo un largo instante entre los dedos antes de colocarlo sobre la mesa. Reflejado en el espejo, no vio a un magnate ni a un fugitivo. Solo a un hombre cansado, al que una mujer íntegra había obligado a mirarse con honestidad. Y en ese reflejo roto, por primera vez en mucho tiempo, hubo algo parecido a la paz. Las primeras luces del alba apenas acariciaban los tejados de Nueva York,
cuando Eva descendió las escaleras en bata de lana, con el cabello recogido deprisa y los pies aún fríos dentro de sus zapatillas. El aire en la casa era distinto, más hueco, más quieto. Una ausencia invisible parecía haber ocupado cada rincón. Cruzó el vestíbulo rumbo a la cocina esperando, quizás sin quererlo, oír pasos en el piso superior o encontrar un abrigo colgado junto a la puerta. Pero no encontró nada. La habitación del tercer piso estaba vacía, la cama hecha, el baúl cerrado, la lámpara apagada. Jonathan se había marchado, como prometió, pero sin dejar palabra alguna, ni una nota, ni un gesto de despedida. Solo el vacío limpio y ordenado que queda cuando alguien se va con cuidado de no dejar huellas. Eva se quedó allí unos minutos, de pie junto a la ventana, mirando el parque al otro lado de la calle. Un hombre cruzaba con un saco de carbón al hombro. Una mujer mayor empujaba un carrito cubierto con una manta. Todo seguía su curso. La ciudad no se detenía por el dolor ajeno. El reloj marcaba las 7 en punto cuando regresó a la planta baja. Puso agua a calentar y se sentó junto a la mesa de la cocina, con las manos quietas sobre el mantel. Las paredes, que antes le parecían refugio, ahora le devolvían el eco de su propia respiración. La soledad, esa vieja compañera, había regresado a ocupar su sitio con una tranquilidad hiriente. Pasaron los días con una lentitud pesada. Eva atendía sus labores con la misma meticulosidad de siempre, pero algo en ella se había apagado. Los vecinos venían y se iban. La señora Blythe, con su curiosidad insaciable, seguía apareciendo con manzanas o comentarios disfrazados de cortesía, pero Eva ya no reaccionaba. No tenía energía para defenderse de los rumores. Tampoco deseaba confirmar ni desmentir nada. Una semana después, mientras compraba harina en la tienda de la esquina, escuchó a un grupo de hombres hablar con tono exaltado. «Lo está haciendo, lo juro. Está recuperando cada pedazo, cada acción. ¿Y quién lo permitiría después de semejante escándalo? Justamente por eso lo hace en secreto. Dicen que opera desde Boston y Filadelfia, usando intermediarios. Pero todo apunta a él». Eva sintió un vuelco en el estómago. Fingió buscar monedas en su bolso mientras prestaba atención. Y ahora se habla de la redada del banco en Wall Street. Detuvieron a 3 ejecutivos. Los demás están cooperando. Lo llaman la purga del acero. El dependiente le entregó la bolsa de harina. Eva salió sin mirar atrás. Caminó con el corazón desbocado hasta su casa, subió los escalones y cerró la puerta con más fuerza de la habitual. Esa noche no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer, encendió la lámpara del salón y sacó el periódico del día anterior que aún no había leído. En la portada, a la derecha, enmarcado por un titular que rezaba «El regreso silencioso del rey del acero», aparecía una fotografía en blanco y negro. No era reciente, pero su rostro era inconfundible. Jonathan, vestido con traje oscuro, corbata recta, mirada firme y mandíbula apretada. El texto hablaba de operaciones bursátiles discretas, de movimientos audaces, de la posibilidad de que Hale reapareciera no como víctima, sino como salvador. No mencionaba su paradero, pero sí dejaba entrever que había alguien detrás de la reestructuración financiera que estaba sacudiendo los cimientos del distrito. Eva pasó el dedo índice sobre la imagen. No pudo evitar una sonrisa, apenas un esbozo que se desdibujó tan rápido como apareció. Luego dejó el periódico sobre la mesa y se apoyó contra el respaldo de la silla, con la vista perdida en la lámpara encendida. Sintió orgullo. Eso era innegable. Orgullo por haber conocido a un hombre que, aún destruido, había conservado su esencia. Por haber visto en él lo que nadie más quería mirar. Pero también sentía una punzada sorda en el pecho, una sensación amarga de distancia.
Ahora Jonathan volvía a pertenecer a un mundo del que ella había sido expulsada hacía mucho tiempo. Él regresaba al centro de la ciudad, a los despachos elegantes, a las decisiones que mueven fortunas. Y ella seguía allí, con su delantal, sus cuentas modestas y sus noches de soledad. Durante los días siguientes, la ciudad hablaba sin cesar de la redada. Más banqueros caían, y nuevos nombres emergían como aliados inesperados de Hale. Algunos lo consideraban un oportunista, otros un genio silencioso. Los más sensatos callaban, temiendo pronunciar un juicio prematuro. Eva no comentaba nada, no con los vecinos, no con los inquilinos, pero cada noche, cuando la casa dormía y el reloj marcaba la medianoche, ella abría el periódico, leía cada línea relacionada con su nombre y luego apagaba la lámpara con un suspiro que no sabía si era alivio o resignación. Una tarde, mientras regresaba del mercado, pasó junto al escaparate de una tienda de ropa masculina. En el fondo del local, sobre una pequeña mesa de roble, descansaba una edición especial de un semanario financiero. En la portada, una fotografía reciente, más clara, mostraba a Jonathan bajando de un carruaje. Llevaba un sombrero de copa baja y un abrigo cruzado de cachemir. Saludaba a alguien fuera de cuadro. Su expresión era tranquila, pero firme. Un hombre que había dejado de huir. Eva se detuvo frente al vidrio. Por un instante, todo el bullicio de la calle desapareció. Solo estaban ella y ese rostro que ya no le pertenecía, pero que conocía mejor que nadie. Cerró los ojos. Recordó sus manos cubiertas de polvo en el desván, su voz contenida junto al fuego, el roce breve de sus dedos cuando le alcanzaba una taza. Recordó lo que él era cuando no era nadie, y entendió, con una claridad que dolía, que en su corazón él no había cambiado. Solo había vuelto a ocupar el sitio que el mundo le arrebató. Entró a la tienda, compró el semanario y lo llevó doblado bajo el brazo hasta su casa. Esa noche lo colocó sobre la repisa de la chimenea entre un reloj detenido y un jarrón de porcelana rajado. No como un trofeo, ni como un recuerdo. Lo dejó allí como quien reconoce, sin palabras, que una parte de su historia también había cruzado esa portada. La mansión Whitmore volvió a su rutina silenciosa. Los días se sucedían entre cartas, cuentas, limpieza y visitas breves. Eva no hablaba de Jonathan, pero su presencia persistía, en los rincones que él había reparado, en el niño que aún preguntaba por las lecciones de lectura, en la lámpara que ya no parpadeaba, en la taza que seguía intacta en el tercer estante, la única que él no había roto. Y en su pecho, ese rincón que se resistía a cerrarse del todo, Eva llevaba el eco de una promesa nunca pronunciada. Porque aunque la ciudad lo llamara el rey del acero, ella conocía al hombre antes del regreso, al que bajó la cabeza ante la nieve, al que recogió fragmentos rotos con manos temblorosas, al que sin saberlo la había dejado más sola que nunca, simplemente por haberse atrevido a ser verdadero. Y aunque ya no estuviera bajo su techo, Eva sabía que un lazo invisible los unía, no el de los contratos ni las alianzas, sino ese hilo silencioso que se forma cuando dos almas se encuentran en ruinas, y aún así eligen sostenerse. La ciudad entera parecía susurrar el mismo nombre aquella semana. En los pasillos de los bancos, en los salones privados de la bolsa, en los cafés elegantes de la Quinta Avenida, el regreso de Jonathan Hale se había convertido en una realidad imposible de ignorar. Algunos lo llamaban visionario, otros imprudente. Pero nadie podía negar que el hombre que había desaparecido en medio del escándalo ahora resurgía con una fuerza silenciosa, derribando a sus detractores con la misma calma con la que había caminado hacia la ruina. En medio de ese nuevo esplendor, el Comité de Industriales decidió reabrir el antiguo Salón Van Buren, una sala ovalada de mármol blanco y columnas estriadas que había permanecido cerrada durante años, símbolo de una era ya olvidada.
lo harían en su honor. No como una simple cortesía, sino como una estrategia clara. Asociarse a su nombre era nuevamente un gesto de poder. Eva se enteró del evento por el periódico, como todos. La noticia ocupaba media página, acompañada por un grabado del salón aún vacío y una lista de nombres confirmados que parecían arrancados de los anales de la aristocracia financiera. Lo leyó sin emoción aparente, mientras tomaba su té junto a la ventana. La mansión Whitmore seguía igual, envuelta en su silencio sereno, pero algo en su interior tembló al imaginarlo de nuevo rodeado por ese mundo de luces, terciopelo y copas de cristal. La invitación llegó 2 días después. No por correo, ni por manos de un criado, sino envuelta en papel marfil y entregada directamente por un joven mensajero uniformado que pidió por su nombre. La tarjeta era sencilla, pero elegante, caligrafía negra sobre fondo blanco, con una sola frase escrita a mano en el reverso. Solo un hombre agradecido podría olvidar lo que el corazón recuerda. Eva sostuvo el sobre entre los dedos como si ardiera. Lo releyó varias veces, intentando descifrar la intención detrás de cada palabra. No había firma, no hacía falta. La caligrafía, como su voz, era contenida, firme, sin adornos innecesarios. Pasó toda la tarde sentada en su dormitorio, con la carta sobre la mesa. No pidió opinión, no mencionó el asunto a nadie. Se quedó sola con sus pensamientos, contemplando su reflejo en el espejo. No tenía vestidos nuevos, no tenía joyas ni abanicos de encaje. Solo conservaba un traje de satén azul petróleo que había pertenecido a su madre y que con paciencia y precisión había modificado años atrás. Lo había usado una vez, en la boda de una prima, y desde entonces dormía doblado con esmero en el fondo del ropero. Las mangas estaban pasadas de moda, el cuello demasiado cerrado, pero con hilo, aguja y determinación, Eva logró transformarlo en algo digno. Pasó la víspera del baile cosiendo a mano, ajustando el talle, renovando los bordados con diminutas cuentas de cristal. No buscaba impresionar, solo quería asistir con dignidad. Cuando llegó la noche, se recogió el cabello en un moño bajo, dejando caer un mechón sobre la sien y se puso un par de pendientes de perlas pequeñas. Eran los únicos que conservaba de su vida anterior. El carruaje llegó a las 9 en punto. Había sido enviado especialmente para ella, lo cual confirmó sus sospechas. El cochero no pronunció palabra. Solo la ayudó a subir, y en cuestión de minutos, el traqueteo de los caballos la llevó hasta la gran escalinata del Salón Van Buren. La escena que encontró al llegar era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal colgaban del techo como racimos de estrellas. Las paredes resplandecían bajo los espejos dorados y la música flotaba en el aire como un perfume embriagador. Hombres de levita negra y guantes blancos conversaban en voz baja, mientras damas envueltas en sedas bordadas desfilaban por la sala con movimientos calculados. Eva cruzó el umbral con paso sereno. Su vestido, aunque sencillo comparado con los de las demás, caía con gracia sobre sus caderas. El tono profundo del satén contrastaba con la piel clara de sus brazos, y el recogido austero de su cabello dejaba al descubierto la elegancia de su cuello. La conversación se detuvo brevemente cuando algunos notaron su entrada. La miraron con ese tipo de curiosidad que se disfraza de cortesía. Algunas sonrisas se crisparon. Otras, más audaces, se permitieron el susurro malicioso. Entre ellas, la señora Blythe, enfundada en un vestido de tafetán verde, no tardó en acercarse al grupo más visible de la sala para hacer un comentario en voz baja. Eva no se detuvo. No necesitaba confirmación ni amabilidad. Su presencia era, en sí misma, una respuesta. Avanzó por el mármol pulido, buscando entre los rostros el único que no veía. Entonces, la música se detuvo.
Un silencio denso se apoderó del salón, como si alguien hubiese contenido el aliento colectivo. Al otro extremo de la sala, junto al candelabro central, Jonathan Hale se volvió lentamente hacia ella. Vestía un traje negro de corte impecable, con chaleco de brocado gris y corbata de seda oscura. Su rostro, más sereno que nunca, se iluminó al verla. No sonrió, no se apresuró, solo la miró, y en esa mirada contenía todas las palabras que no podían pronunciarse allí. Caminó hacia ella con paso seguro, sin desviar la vista, sin responder a las miradas ni a los murmullos. Cuando estuvo a unos pasos, inclinó ligeramente la cabeza. «Gracias por venir», dijo con voz baja, apenas audible para los demás. Eva sostuvo su mirada sin vacilar. En sus ojos había orgullo, pero también una herida abierta que aún palpitaba. «No estoy segura de por qué lo hice», respondió ella con honestidad. «Tal vez porque, como yo, tampoco pudo olvidarlo», replicó él con una dulzura que estremecía. Jonathan extendió el brazo. Eva dudó solo un instante y luego apoyó con elegancia su mano enguantada sobre la suya. Se adentraron en la pista mientras los músicos, con un gesto del director, retomaban una melodía suave, envolvente, casi íntima. Bailaron sin hablar. No hacía falta. La cercanía de sus cuerpos, la cadencia de sus pasos, la forma en que sus respiraciones se acompasaban eran lenguaje suficiente. Jonathan la guiaba con la firmeza de quien conoce cada nota antes de que suene, y Eva lo seguía con la dignidad serena de quien ha aprendido a resistir los vendavales del alma. A su alrededor, los murmullos se multiplicaban. Algunos reconocieron a la viuda venida a menos. Otros recordaban vagamente los días en que la mansión Whitmore albergaba veladas memorables. Pero nadie podía negar que en ese instante ella se había convertido en el centro de todo. Cuando terminó la pieza, Jonathan se inclinó sobre su mano y depositó un beso breve, respetuoso, apenas un roce. Eva lo miró por última vez antes de alejarse con paso lento hacia el borde del salón. No huyó, solo se retiró, dejando tras de sí una estela de silencio, como si su presencia hubiera marcado un antes y un después. El candelabro principal brillaba con fuerza, pero fue bajo su resplandor que Eva comprendió algo esencial. Hay batallas que no se libran en los tribunales ni en las bolsas de valores. Hay victorias que se conquistan con la frente en alto, el corazón abierto y la entereza intacta. Y esa noche, entre las columnas de mármol y las miradas altivas, ella supo que, aun sin riqueza ni apellido ilustre, había sido más que una invitada. Había sido el espejo de un hombre que, al volver a brillar, recordaba exactamente quién lo sostuvo en la sombra. El cielo de Nueva York se había cubierto con una gruesa capa de nubes y la nieve caía sin pausa desde las primeras horas de la mañana. Era una nevada mansa, pero insistente, como si el invierno quisiera imponer su dominio por última vez antes de cederle paso a la primavera. La ciudad parecía envuelta en una cortina blanca, y todo, desde los techos hasta los escalones de mármol de las mansiones, adquiría un tono uniforme y silencioso. Eva miraba por la ventana de su habitación desde poco antes del mediodía. Aún vestía el mismo abrigo con el que había regresado del salón Van Buren la noche anterior, y su cabello, recogido con descuido, se había soltado por completo. La invitación a aquel evento, el inesperado baile compartido y la intensidad contenida en cada mirada habían dejado en ella una confusión emocional que no lograba ordenar. No esperaba volver a verlo tan pronto. Tampoco deseaba enfrentarlo. Pero a media tarde, una carta escrita con pulcritud fue deslizada por debajo de la puerta principal. No llevaba sobre, solo una hoja cuidadosamente doblada, con una caligrafía precisa que decía: «Estaré esperándola hoy a las 6. He reservado una mesa para nosotros. Hay algo que deseo entregarle». Eva no respondió. A las 6 en punto, sin embargo, cruzó la calle envuelta en su abrigo oscuro
y subió las escalinatas del Club Sterling, un edificio de fachada neoclásica al que en otro tiempo habría accedido sin necesidad de invitación. El salón interior era amplio, decorado con paneles de caoba y alfombras rojas. En una de las mesas cercanas a la chimenea, Jonathan Hale la esperaba de pie, vestido con un traje gris perla y guantes de cuero oscuro que sostenía entre las manos. Ella se acercó sin sonreír, sin hablar, y él le ofreció la silla como un gesto de respeto antes de sentarse frente a ella. «Gracias por venir», dijo él con voz contenida. «No lo hice por cortesía, solo vine porque quiero entender qué pretende», respondió Eva con frialdad. Jonathan no se inmutó. Sacó de su bolsillo interior un sobre y lo colocó sobre la mesa. «La junta directiva de la Fundación New Hope ha aceptado mi propuesta de crear una división dedicada a la reintegración de mujeres viudas en situación vulnerable. Quieren que usted sea la administradora general del proyecto». Eva lo miró, incrédula. Sus dedos no tocaron el sobre. «¿Qué es esto? ¿Una recompensa? ¿Una deuda de gratitud? ¿O una manera de tenerme cerca bajo su sombra?» «Es un reconocimiento y una oportunidad», dijo él sin alterarse. «Nadie podría hacerlo mejor. Su historia, su entereza, su visión. Es usted la persona más preparada para dirigirlo. ¿Y cree que me prestaría a eso? ¿Cree que aceptaría dinero suyo para ser la viuda ejemplar que encabece su gran gesto de redención?» Los ojos de Eva brillaban, pero no por emoción. Era una furia contenida, elegante, digna. Jonathan guardó silencio unos segundos. «No le estoy dando caridad. Le estoy ofreciendo algo que tiene sentido, que puede cambiar vidas. No quiero cambiar vidas con su dinero, señor Hale. Quiero conservar la mía intacta. ¿O acaso piensa que porque una vez tejí mis vestidos y alquilé habitaciones, estoy ahora disponible para ser el emblema de su nuevo mundo limpio y reparado?» Las palabras fueron un filo. Jonathan apretó la mandíbula. Su semblante, hasta entonces sereno, se quebró apenas. «Usted no tiene idea de lo que me ha costado volver, ni de lo que me costó dejarla», dijo con voz más baja. Eva se puso de pie, tomó el sobre, lo sostuvo entre sus dedos y lo dejó de nuevo sobre la mesa con gesto firme. «No necesito esto, y usted tampoco. Si alguna vez hubo algo real entre nosotros, no intente traducirlo en nombramientos ni en discursos filantrópicos. No fui su refugio para convertirme en su símbolo». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y caminó con paso firme hacia la salida. Jonathan se levantó de inmediato y la siguió, dejando atrás la mesa, el fuego encendido y las miradas curiosas que se alzaban a su paso. Cruzaron el vestíbulo sin hablar. Cuando Eva empujó las puertas del club, la nieve la recibió con una ráfaga helada. Jonathan la alcanzó en la acera, sin abrigo, con los copos fundiéndose en sus hombros. «Eva», la llamó alzando un poco la voz por primera vez. «No todo en esta vida se trata de orgullo». Ella se detuvo, volteó lentamente y lo miró con ojos húmedos, pero firmes. «¿Y qué se supone que se trata? ¿De poder? ¿De gratitud? ¿De deuda? ¿De amor?», dijo él por fin. Ella tragó saliva. Sus labios temblaron, pero no habló. Jonathan buscó algo en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un pequeño objeto envuelto en terciopelo oscuro. Lo abrió. Era el medallón de plata que Eva había visto solo una vez, a la distancia, en el desván de su casa. Tenía la letra J grabada con un trazo fino. Se lo extendió con la palma abierta, sin exigir nada. «Este medallón me lo dio mi madre el día que tomé el primer tren hacia la ciudad. Me dijo que no lo perdiera nunca, porque mientras lo llevara conmigo, recordaría de dónde vengo y hacia dónde deseo volver». Eva miró el objeto en silencio. Una ráfaga de viento levantó la nieve a su alrededor, envolviéndolos en un instante suspendido. La ciudad seguía su curso, los carruajes pasaban, los vendedores cubrían sus puestos, pero ellos dos eran un mundo aparte.
Nunca he ofrecido esto a nadie, continuó él con voz quebrada, ni siquiera a quien alguna vez prometí desposar, porque nunca sentí que perteneciera a otro pecho que no fuera el mío, hasta ahora. Eva no lo tomó, no dio un paso hacia él. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas, y cuando finalmente habló, su voz salió apenas como un suspiro. Usted volvió al mundo que lo destruyó, y eso lo respeto, pero yo no pertenezco allí, ni a sus fundaciones, ni a sus salones, ni a sus recuerdos. Se giró lentamente y comenzó a caminar calle abajo, dejando a su paso las huellas profundas en la nieve recién caída. Jonathan la observó alejarse, aún con el medallón en la mano. No la llamó, no insistió, solo cerró los dedos en torno al objeto y lo guardó de nuevo junto al corazón. La nieve caía más intensa, cubriendo las huellas de Eva en cuestión de minutos, pero él sabía que su partida no se borraría con facilidad, porque había palabras que el viento no arrastraba, y silencios que resonaban más que un grito. Jonathan Hale se quedó de pie bajo la nieve, solo, sin abrigo, con la frente inclinada. Esa noche, Nueva York era una ciudad blanca, cruel y hermosa. Y el precio del orgullo se pagaba en monedas invisibles, las que caen desde el alma y no hacen ruido al tocar el suelo. La nieve había regresado a Nueva York con un ímpetu que nadie esperaba. Los ventanales de la mansión Whitmore temblaban bajo el azote del viento y el cielo gris parecía no tener fin. Era como si el invierno se resistiera a morir, aferrándose a la ciudad con garras de hielo. Dentro de la casa el silencio era tan profundo que se oía el crujir de la madera y el goteo intermitente del agua que se filtraba por el techo. En el dormitorio del segundo piso, una vela se consumía lentamente sobre la mesita, lanzando sombras irregulares sobre las paredes. Eva yacía en la cama, envuelta en mantas que apenas lograban mantener el calor. La enfermedad había llegado sin aviso, como todas las desgracias que le habían marcado la vida. Primero fue un resfriado leve, luego la fiebre que no cedía. La soledad, el cansancio y la tristeza acumulada habían hecho el resto. Nadie la visitaba, salvo la criada que le llevaba caldo tibio y la ayudaba a cambiar las sábanas húmedas por el sudor. Pero hacía ya 3 días que Eva apenas abría los ojos. Su piel estaba pálida, sus labios resecos, y cada respiración parecía una batalla silenciosa. En algún lugar del centro de la ciudad, a la misma hora, Jonathan Hale revisaba documentos en su despacho cuando un golpe urgente interrumpió su concentración. Era su secretario personal, con el rostro alarmado. «Señor Hale, la señora Whitmore la encontraron enferma. Dicen que lleva días sin recibir visitas». Jonathan no pidió más detalles. Dejó los papeles sobre la mesa y tomó su abrigo con un movimiento seco. El carruaje lo esperaba afuera. En el trayecto la ciudad pasaba ante sus ojos como un sueño borroso. Los postes de luz, los transeúntes cubiertos de nieve, los caballos resoplando vapor en las esquinas. Cada golpe de las ruedas contra el empedrado le recordaba una palabra no dicha, una promesa rota, un gesto que debió haber tenido y no tuvo. Cuando llegó a la mansión Whitmore, el reloj de la sala marcaba las 7 de la noche. Llamó con fuerza. La criada tardó en abrir, y al verlo, apenas atinó a hacer una reverencia torpe. «Está muy débil, señor. No quiso que llamáramos a nadie». Jonathan subió las escaleras sin quitarse el abrigo. Abrió la puerta del dormitorio y se detuvo. El corazón se le encogió. Eva estaba inmóvil, el cabello desordenado sobre la almohada, la frente perlada de sudor. En la habitación reinaba ese olor agrio de enfermedad y soledad, mezclado con el perfume tenue de las flores secas en el jarrón. El fuego de la chimenea se había extinguido hacía horas. Jonathan se acercó y con manos temblorosas encendió la lámpara. Luego colocó leños en el hogar y avivó las llamas. Solo entonces se permitió mirarla de cerca. Le apartó un mechón del rostro con el dorso de la mano. Su piel estaba fría.
Eva susurró, como si temiera romperla. Ella no respondió. La fiebre la mantenía entre la conciencia y el sueño. Jonathan llamó al médico, que llegó poco después, un hombre de edad avanzada con maletín de cuero. Tras examinarla, habló con voz grave. «Está muy débil, señor Hale. Ha pasado mucho tiempo sin comer. Su corazón resiste, pero necesita reposo y calor. Si la fiebre no baja en 2 días...» No terminó la frase. Jonathan lo despidió, agradecido, y se quedó a su lado. Colocó una silla junto a la cama y permaneció allí, inmóvil, observando el rostro de Eva. Afuera, el viento golpeaba los cristales, pero dentro de la habitación el tiempo se había detenido. Pasaron horas. Luego, una noche entera. Jonathan no durmió. Solo escuchaba su respiración irregular, temiendo que en cualquier momento se detuviera. A la mañana siguiente, la criada intentó convencerlo de descansar, pero él negó con un gesto. «No la dejaré sola». Durante 3 días y 3 noches, Jonathan se mantuvo junto a ella. No la tocó más que para ajustar las mantas o mojarle los labios con agua. Cada amanecer lo encontraba en la misma posición, con el rostro cansado, los ojos rojos por la vigilia. El fuego era su única compañía. A veces se levantaba para avivar las brasas y volvía a sentarse, murmurando palabras que solo el silencio escuchaba. El 4.º día, la fiebre empezó a ceder. Eva, en medio del delirio, murmuró su nombre. Jonathan se inclinó sobre ella, con el corazón latiendo con fuerza. «Estoy aquí», le dijo con voz queda. «No se esfuerce. Ya pasó». Ella volvió a dormirse, pero sus labios esbozaron una sonrisa leve, apenas perceptible. Jonathan respiró hondo, y por primera vez desde su llegada, permitió que el cansancio lo venciera. Se quedó dormido con la cabeza apoyada sobre el borde de la cama, su mano rozando la de ella. Cuando Eva despertó, la luz del día se filtraba suavemente por la ventana. Todo estaba en silencio. La chimenea ardía, la habitación olía a lavanda y a limpieza. Sobre la mesita de noche, junto a la lámpara, había un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Su caligrafía. Jonathan no estaba. Se incorporó con esfuerzo. La vista se le nubló un instante, pero logró tomar la carta. El sobre era grueso y al abrirlo encontró varias hojas escritas con tinta negra. Su pulso se aceleró. Comenzó a leer. «Mi querida Eva, he pasado los últimos días a su lado, temiendo que el destino volviera a arrebatarme lo que nunca tuve el valor de reclamar. No sé si cuando lea esto me encontrará aquí o lejos, pero deseo que mis palabras queden con usted, aun si mi voz no puede hacerlo». Eva cerró los ojos por un instante. La letra era firme, sin vacilaciones. Siguió leyendo. «Cuando me conoció, yo era un hombre que había perdido algo más que su fortuna. Había perdido la fe. Usted me devolvió eso. Su casa, su silencio, su bondad. Fueron mi salvación. No lo dije antes porque no supe cómo hacerlo sin parecer débil. Usted me enseñó que la dignidad no se compra y que la humildad puede ser más noble que la gloria». Una lágrima resbaló por su mejilla, pero continuó. «He vendido una parte de mi imperio, no por necesidad, sino por decisión. He decidido fundar escuelas, hospitales y asilos con un nombre que el mundo no olvide. No quiero que se recuerde solo el acero que levantó puentes y trenes, sino el amor que me enseñó a ser mejor hombre. Esas instituciones llevarán su nombre junto al mío, si lo permite. Fundación Hale Whitmore, no por caridad, sino por justicia». Eva apoyó la carta sobre el regazo. Su respiración era irregular. La emoción la abrumaba, pero algo en su interior comenzaba a recomponerse. Miró a su alrededor buscando un indicio de él. Sobre la cómoda había un jarrón con flores frescas. No recordaba haberlas visto antes. Junto al jarrón, el medallón de plata. Abrió el relicario con dedos temblorosos. Dentro, una pequeña fotografía antigua.
Jonathan, más joven, de pie junto a una mujer y un niño. En la parte posterior, una inscripción grabada: para que recuerdes quién eres. Eva presionó el medallón contra su pecho. La habitación parecía más cálida, como si las llamas de la chimenea se hubieran avivado de pronto. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Por primera vez en mucho tiempo, no lloraba por pérdida, sino por comprensión. Al caer la tarde, el médico regresó. La encontró sentada, pálida, pero serena. Le preguntó si había tenido compañía, y ella asintió. Sí, doctor, el señor Hale estuvo aquí. El médico la observó con cierta sorpresa. Entonces fue usted quien me envió la nota. Me alegra que haya venido. No todos los hombres importantes conservan el corazón cuando ascienden de nuevo. Eva sonrió débilmente, guardó la carta bajo la almohada y cerró los ojos. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero ya no con furia. Era una nieve mansa, suave, casi luminosa. El invierno aún no se había ido, pero algo dentro de ella había comenzado a derretirse. Y mientras el fuego chispeaba con un sonido leve, Eva comprendió que esa carta era más que una despedida. Era una promesa escrita con el pulso tembloroso de un hombre que había aprendido, al fin, que la verdadera redención no se encontraba en los negocios ni en la fortuna, sino en el amor que sobrevive incluso al frío más largo del alma. La nieve caía con ritmo constante sobre la ciudad de Nueva York, cubriendo tejados, carruajes y faroles con un manto blanco y espeso que amortiguaba los sonidos. Era una mañana de finales de enero, y a pesar del crudo frío, una multitud comenzaba a congregarse frente a un edificio de ladrillo claro, con ventanales altos y un escudo metálico recién instalado sobre la entrada principal. En él, grabadas con elegancia sobria, se leían las palabras «Escuela Whitmore Hale para niños sin hogar». Las autoridades de la ciudad estaban presentes. Reporteros con libretas mojadas por la nieve tomaban nota y fotógrafos se disputaban los mejores ángulos. Un escenario modesto, decorado con cintas azules y doradas, había sido montado en el centro del patio principal. Bajo un toldo que protegía del viento, se alzaba un atril de madera oscura. Detrás de él, un hombre de porte imponente, envuelto en un abrigo largo de lana negra, esperaba en silencio. Era Jonathan Hale. Desde que retomó las riendas de su imperio, su presencia en público se había limitado a lo estrictamente necesario. Sin embargo, ese día había decidido mostrar al mundo no su poder, sino su transformación. Su cabello, más canoso que el año anterior, estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. Sus guantes de cuero oscuro permanecían ajustados a sus manos, pero su rostro, por primera vez en mucho tiempo, no mostraba el hielo de los magnates. Mostraba algo más humano, más vulnerable. Una leve conmoción en el gentío lo hizo girar el rostro, y en ese instante la vio. Eva avanzaba entre la multitud con pasos lentos, pero firmes. Llevaba un abrigo de paño azul marino, ajustado a la cintura con botones de bronce y un cuello de terciopelo negro. El mismo abrigo que él había mandado confeccionar en secreto. Debajo asomaba el dobladillo de un vestido gris perla con encaje antiguo, rescatado de tiempos pasados. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba escapar algunos mechones que el viento se empeñaba en jugar. No llevaba joyas ni sombrero. Su única distinción era la dignidad que la envolvía como una segunda piel. Jonathan sintió que el tiempo se detenía. No oyó los murmullos de sorpresa entre los asistentes. No escuchó el crujir de la nieve bajo los zapatos. Solo pudo verla. Ella no sonreía. Tampoco lloraba. Solo lo miraba, de frente, sin huir, sin miedo, con una calma que le desarmó el alma. El maestro de ceremonias lo llamó al atril, pero él no respondió.
caminó hacia el borde del escenario, descendió los escalones con pasos decididos y se abrió paso entre la gente que se apartaba con asombro. Eva se detuvo. La distancia entre ambos se acortó con cada latido. Cuando quedaron frente a frente, apenas a un brazo de distancia, no hubo necesidad de palabras. «Pensé que no vendrías», murmuró él, con voz baja, apenas audible. «Y yo pensé que el orgullo iba a pesar más que el recuerdo», respondió ella sin bajar la mirada. La nieve seguía cayendo. Algunos curiosos guardaron silencio. Otros comprendieron, sin entender del todo, que estaban presenciando algo íntimo, irrepetible. Jonathan extendió la mano. Eva vaciló por un instante y la tomó. Y entonces ocurrió. Un beso, lento, contenido, profundo como las cartas no enviadas, como las lágrimas no derramadas, como todas las palabras que no se dijeron a tiempo. No fue un beso de pasión escandalosa, sino de promesa cumplida, de dos inviernos que por fin encontraban abrigo. El aplauso que estalló después fue espontáneo, cálido, ajeno al protocolo. Más tarde, durante la ceremonia oficial, Jonathan pronunció un breve discurso. Habló de reconstrucción, de segunda oportunidades, de devolver a la ciudad lo que la ciudad le había dado. Pero al mencionar el nombre de la fundación, su voz se quebró apenas. Este lugar lleva dos nombres. Dos historias que se cruzaron cuando todo parecía perdido. Que este invierno sea el último que se recuerde por el frío. A partir de hoy, aquí nacerá otra estación. Eva, desde su asiento en primera fila, lo escuchaba con los ojos llenos de una luz nueva. Esa misma tarde, bajo una ventisca más ligera, un carruaje sencillo los condujo de regreso a donde todo había comenzado. La antigua mansión Whitmore, en el Upper West Side, parecía otra. La fachada había sido restaurada con cuidado, respetando sus molduras originales. El jardín, antes árido, ahora tenía rosales cubiertos de escarcha y caminos despejados para los pequeños que corrían entre los arbustos. Los ventanales, antes opacos, ahora reflejaban la luz del hogar. Dentro, el vestíbulo recobraba el brillo de antaño. El piso de madera lustrada crujía con familiaridad bajo los pasos de los niños que jugaban por los pasillos, dejando sus risas colarse por las escaleras. Una chimenea encendida lanzaba destellos anaranjados sobre las paredes. Eva cruzó el umbral en silencio. Respiró hondo. Todo olía a cera, a madera antigua y a una paz que no recordaba haber sentido desde que era niña. Jonathan se detuvo junto a ella. No dijo nada, solo contempló, como ella, el milagro de ese presente reconstruido. ¿Y si un día todo vuelve a derrumbarse?, preguntó Eva sin girar el rostro. Entonces lo volveremos a levantar, respondió él con suavidad. Ella asintió. Junto a la chimenea, una pequeña biblioteca infantil albergaba cuentos y lápices de colores. Un niño, de unos 7 años, se acercó y tiró de la falda de Eva. «¿Usted es la señora del nombre que está en la puerta?» Eva se agachó a su altura y le acarició el cabello con ternura. «Sí, pero no es solo mi nombre, es el de todos los que alguna vez se sintieron solos y siguieron adelante». El niño la abrazó sin más palabras. Fuera, la nieve caía con lentitud, como si el tiempo se deslizara sin urgencia. En el rincón del vestíbulo, junto al jarrón de flores frescas, descansaba una pequeña placa dorada recién instalada. En ella se leía: «A los que no perdieron la esperanza, incluso en los inviernos más largos». Eva y Jonathan permanecieron de pie, uno junto al otro, mientras las risas de los niños llenaban la casa. No necesitaban promesas, no necesitaban explicaciones. Solo el calor que nace del alma cuando dos corazones, tras haber resistido la tormenta, se encuentran al fin. Y en ese instante, ni antes ni después, comprendieron que el verdadero acero no era el que construía puentes o elevaba rascacielos.
sino aquel que, templado por el amor y el sacrificio, fundaba hogares donde la esperanza podía volver a florecer. 7 años después, la ciudad de Nueva York era otra. Las chimeneas de acero seguían alzándose en el horizonte, pero algo más había germinado entre las calles y los barrios antes ignorados: esperanza. Las escuelas Whitmore Hale, fundadas en pleno invierno de 1894, ya contaban con 5 sedes distribuidas entre Manhattan, Brooklyn y Yonkers. Niños sin familia, muchachas huérfanas y pequeños trabajadores con manos endurecidas encontraban allí algo más que techo y comida. Encontraban dignidad, encontraban futuro. En la colina donde alguna vez la mansión Whitmore se alzaba en sombras, hoy el jardín era un festival de magnolias, rosales y voces infantiles. La antigua casa había sido ampliada con alas nuevas, patios acristalados y salones de lectura, pero aún conservaba el portón de hierro original y la puerta doble de madera tallada. Dentro, una mujer de rostro sereno y cabello recogido con algunas hebras plateadas supervisaba una clase de lectura. Llevaba un vestido de lino lila con detalles de encaje blanco, sencillo y elegante como ella misma. A su lado, una niña de 6 años, de ojos intensos y cabello castaño oscuro como la tinta, leía en voz alta con una voz que no temblaba. Y cuando la primavera llegó, el invierno comprendió que no había sido en vano. Leyó la pequeña, mirando de reojo a la mujer, que sonrió con los ojos llenos de una ternura antigua. «Muy bien, Clara», dijo Eva. «Hoy has leído como una dama». La niña le regaló una sonrisa idéntica a la de su padre. Jonathan Hale, ahora con las sienes totalmente grises, continuaba siendo una figura respetada en el mundo empresarial. Había vendido la mitad de sus acciones en la industria del acero y se negaba a regresar a Wall Street, aunque los periódicos aún lo llamaban el Rey Redimido. Prefería pasar sus días en la fundación, trabajando entre registros, donaciones y correspondencias. Pero cada tarde, sin falta, cerraba su despacho exactamente a las 5 para volver a casa, leer cuentos junto a Clara y preparar con Eva los discursos para los actos benéficos. El amor que los unió no se debilitó con el tiempo. Al contrario, se templó con la vida cotidiana, con las decisiones compartidas, con los silencios cómplices y las luchas que nunca dejaron de librar juntos. No tuvieron más hijos, por elección. Ambos sentían que ya habían recibido demasiado del destino. El jardín era testigo de su felicidad sencilla, de las tardes bajo el roble viejo, de los paseos de domingo por Central Park, de las cartas que aún se dejaban sobre la mesa del desayuno con notas escritas a mano. Una forma de recordarse cada día cuánto costó encontrarse y cuánto valoraban mantenerse unidos. Algunos rostros del pasado se desdibujaron con los años. La señora Armstrong, la vecina chismosa, cayó en desgracia cuando se descubrió que había estafado a varios inquilinos. Terminó sola en una pensión y nadie pareció recordarla con afecto. En cambio, el joven Peter, aquel niño que Jonathan enseñó a leer en sus primeros días en la mansión, ahora era maestro en una de las escuelas de la fundación. Llevaba gafas, chaleco gris y una devoción por los libros que heredó del hombre al que un día confundió con un vagabundo. Un retrato colgaba en la entrada principal de cada escuela. No era una pintura pomposa ni idealizada. Mostraba a Eva y Jonathan sentados juntos, rodeados de niños, con Clara en brazos. Detrás, la antigua casa y un árbol en flor. Debajo, una inscripción sencilla: para que ningún invierno sea eterno. Una tarde de primavera, mientras caminaban tomados del brazo entre los senderos del jardín, Jonathan se detuvo bajo el cerezo en flor. Miró el cielo limpio, el rostro de su esposa y el paso tranquilo de los niños corriendo a lo lejos. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó con una sonrisa suave. Nunca.
Y sin embargo siento que lo soñé desde siempre, respondió Eva. ¿Te arrepientes de algo? Solo de no haberte besado aquella primera noche, cuando llegaste cubierto de nieve y miedo. Él rió, y esa risa aún tenía el eco del hombre que ella había conocido, el mismo que había sido capaz de renunciar a todo por redimirse, y luego por amar. Eva apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. No necesitaba más. Porque en una época donde los inviernos eran crueles y los corazones solían endurecerse como el acero, ellos habían elegido el calor, el perdón y la esperanza. Y eso, lo sabían ambos, era el legado más fuerte que podían dejar. En un mundo donde el poder suele medirse en dinero y donde los inviernos, externos e internos, pueden ser crueles y solitarios, esta historia nos recuerda que hay decisiones que transforman no solo destinos, sino también corazones. Eva y Jonathan nos enseñan que la dignidad no está en lo que se posee, sino en lo que se da. Que el verdadero amor no nace del esplendor, sino de la compasión, la verdad y el valor de sanar juntos. El invierno del acero no es solo una historia de redención, es un homenaje a quienes se atreven a amar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido, a quienes convierten las ruinas en cimientos y el silencio en promesa. Si esta historia te tocó el alma, cuéntame en los comentarios qué parte te emocionó más o qué personaje dejó una huella en ti. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra renacer en los comentarios. Así sabré que formas parte de esta comunidad que ama las historias profundas, sensibles y llenas de esperanza. Y no te vayas todavía. Te estoy dejando en las tarjetas otras narraciones que también te van a conmover y hacer soñar. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de los romances de época. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor, una vez más, desafiará al tiempo.